Magdalenienses. Se conoce como magdaleniense el periodo del Paleolítico Superior que abarca, grosso modo, entre el 18.000 y el 10.000 antes de nuestra era. Su nombre procede del yacimiento francés de la Madeleine, situado en el suroeste del país vecino, en una cueva de la Dordoña. La cultura magdaleniense tiene rasgos propios y algunos autores la consideran la primera del continente europeo. Los habitantes del Magdaleniense eran grandes cazadores. Vivían en campamentos al aire libre. Tuvieron que lidiar con periodos muy fríos y con otros más cálidos y húmedos. Si hay algo que la mayoría de las personas asocia al magdaleniense, es el arte rupestre. Hoy sabemos que el arte comenzó antes, mucho antes, pero durante décadas, el magdaleniense se presentó como el comienzo del arte pictórico en las cuevas. Y el primer descubrimiento de una cueva fue Altamira. Cuéntame cómo fue ese hallazgo y qué supuso para la ciencia en el debate. Para el debate científico pues fue algo que no se asumió en ese momento, porque se conocía el arte de los pequeños objetos, el arte de los objetos portátiles, de los que aparecían en las excavaciones que se estaban llevando a cabo en el sur de Francia por Lartet, Christie y otros grandes arqueólogos de la época, pero digamos que el arte con mayúsculas, el arte mural, la gran pintura, no se conocía y se consideraba que no podía haberse realizado por aquellas personas a las que se les suponía un talento ciertamente limitado, cuando realmente las obras de arte que se estaban descubriendo eran técnicamente pues, muy perfectas. Creo que Sautuola vio esa relación de las obras de arte sobre huesos o sobre piedra, las vio como una obra de arte ya en sí misma y no tuvo ninguna duda de que aquellos que podían hacer aquellas pequeñas representaciones podían haberlas hecho también en las paredes y en los techos, porque no, él tuvo en ese sentido una mente muy abierta. Creo que era una persona bastante analítica, que razonaba y pensaba con mucha lucidez y no tuvo ningún inconveniente en hacer esa asociación, que obviamente no fue reconocida hasta 20 años más tarde, ¿no? La cueva de Altamira es su intrahistoria y sobre todo su arte. Pero no solo eso. Las personas que la frecuentaron, los habitantes del Magdaleniense, dejaron otras huellas que los científicos actuales pueden rastrear. La arqueología ha ido evolucionando mucho, las técnicas que la acompañan también, y ahora ya no solamente lo vemos ese pasar de los milenios por la evolución artística, sino que la biotecnología nos permite aventurarnos en el ADN y por tanto saber quiénes eran. Te quería hacer dos preguntas. ¿La gente del Magdaleniense eran las mismas gentes, las mismas estirpes de las etapas anteriores? Es decir, era una continuidad de población, supongo una mezcla, ¿o hubo gente nueva que llegó y inició la nueva etapa? Es muy difícil en estos momentos avanzar mucho en esta línea, nos faltan datos, nos faltan elementos. Nosotros mismos aquí en Altamira estamos esperando resultados de análisis de ADN de alguna pieza dentaria que se ha encontrado en el yacimiento y a partir de ahí, del análisis del ADN mitocondrial, del ADN nuclear, podemos tener unos datos mucho más concretos. Pero como digo, esta es una vía que se está explorando recientemente y que además, por desgracia, choca con el inconveniente de la escasez de restos humanos que existen para el periodo magdaleniense, muy poquitos restos humanos y no todos permiten hacer un análisis de ADN. Algunos investigadores están manteniendo que estos pintores de Altamira, para nuestra grandísima sorpresa, pudieran ser de piel muy oscura, prácticamente negros, así lo atestiguan, o dicen algunos investigadores, la genética. En cuanto a la presencia de unos antepasados que podríamos calificar como de aspecto pues, negroide o de piel muy oscura, es una de las líneas que se mantienen en la actualidad porque Homo sapiens sale de África, inicia un trayecto, una migración hacia el norte y en ese paso, en ese tránsito, sufre un proceso de pérdida de color, de despigmentación de nuestra piel para adaptarse a un clima y unas cualidades de luz que lógicamente son muy distintas de las existentes en África.
El descubrimiento de la cueva de Altamira es el gran hito de las investigaciones sobre la prehistoria. En un principio no tuvo buena acogida. Se ha publicado mucho sobre la lucha desigual que mantuvo su descubridor, Marcelino Sáez de Sautuola, con el establishment científico de entonces. El hecho de que Altamira sea una cueva con un portentoso repertorio pictórico tampoco ayudó a que fuera aceptada. Por emplear un símil cercano, aquello fue como empezar la casa por el tejado, la casa de la prehistoria. Altamira encarna el esplendor del magdaleniense, su obra más lograda, sin que por ello no se reconozcan otros grandes santuarios pictóricos como la Garma, Tito Bustillo, El Castillo o Covalanas, solo por citar algunas de las grandes cuevas cantábricas. Manuel González Morales ha publicado en su libro Releyendo la prehistoria que en realidad Marcelino Sáez de Sautuola no luchó tan denodadamente por la autenticidad de Altamira, sino que más bien prefirió apartarse a un lado y dejar que el tiempo pusiera las cosas en su sitio. Estaba completamente seguro de la autenticidad de su descubrimiento y el tiempo lo confirmó. En pocos años aumentó notablemente el censo de cuevas con arte rupestre en la región cantábrica. La cinegética y el arte parecen las dos caras de una misma moneda en el magdaleniense. La caza y las especies representadas fielmente en las paredes de las cuevas sugieren un patrón asociativo que fusiona la supervivencia de los clanes y su mundo simbólico. Es decir, se pintaban bisontes porque se cazaban bisontes, o ciervas porque el grupo dependía de estos animales. Aunque hay autores que discrepan de esta asociación. Lo que sí parece demostrada es la frecuencia de aparición de las especies según el periodo del magdaleniense al que nos acerquemos. Así, en la etapa final, predominan los caballos y los bisontes en detrimento de las ciervas. Y es posible que ello se deba al agotamiento de los cazaderos y a la implantación de especies mejor adaptadas al frío. El virtuosismo alcanzado por los artistas del magdaleniense en la representación de la fauna es muy notable. Así, se aprecia en la sala de los policromos de Altamira o en las ciervas de Covalanas o la Pasiega. Sin abandonar la cornisa cantábrica, encontramos uno de los escasos enterramientos de época magdaleniense. Hablamos de la conocida como Dama Roja, de la cueva de El Mirón, en Ramales de la Victoria. Esta cueva está situada bajo uno de los grandes museos pictóricos de la prehistoria cántabra, la Cueva de Covalanas. El ritual funerario llevado a cabo en El Mirón y todas las circunstancias del enterramiento constituyen una de las investigaciones más relevantes y novedosas de la actualidad sobre el periodo magdaleniense. El descubrimiento de la Cueva de la Garma en 1994 ha posibilitado a los científicos una investigación única, al tratarse de una verdadera cápsula temporal libre de contaminación durante los últimos 12 o 14.000 años. Su estado de conservación es magnífico. Mención obligada es la de sus suelos inalterados, de los que se han obtenido numerosas piezas de arte mueble, como estas que se custodian en el Museo de la Prehistoria de Cantabria. En la cueva de Tito Bustillo, en Ribadesella, Asturias, también se han obtenido piezas de arte mueble. La colección de arte rupestre mueble excavado en la cueva del Parpalló, en Valencia, nos traslada hasta otra encrucijada magdaleniense. La cueva del Parpalló supone todo un prodigio arqueológico. Durante más de 20.000 años, nuestros antepasados paleolíticos depositaron con mimo, con respeto, plaquetas grabadas y pintadas con sus animales totémicos. La pregunta es, ¿por qué? No lo sabemos. Quizás sea la forma de la cueva, una bóveda alargada, quizás su orientación, mirando al valle o al mar. Le corresponde a la arqueología dilucidar esta asombrosa cuestión.
sobrecoge pensar que durante 20.000 años una tradición se mantenga viva, ¿no? y que en el mismo lugar se estén ejecutando piezas de unas características que cambian estilísticamente, pero que tienen, vamos a decirlo así, una unidad, ¿no? Una continuidad. El por qué. Yo creo que dentro del arte mueble normalmente simplificamos un poco, ¿no? Es decir, hay un arte mueble cotidiano, hay un arte mueble vinculado a objetos de uso personal, instrumentos, que puede tener una significación distinta de lo que son las plaquetas. Las plaquetas, casi todos los que nos hemos enfrentado con su estudio, las consideramos como una cosa muy cercana a lo que es el arte parietal. Entonces pensamos que la significación debe de ser muy similar a lo que es el arte parietal. Es un vehículo extraordinario, la imagen, para transmitir información. Una información que seguramente hace referencia pues, a los aspectos propios del grupo, es decir, a sus propias tradiciones, creencias, y constituye un elemento clave de sentir un poco la vinculación, la coherencia, ¿no? de esos propios grupos. Parpallo debe tener un valor a ese nivel, es decir, debe ser un enclave situado en una región que tiene una densa población paleolítica, en la que durante un cierto periodo del año debe de agrupar las distintas unidades que aparecen dispersas dentro de las bandas, y que allí, en ese lugar, realizarían algún tipo de actividades que por características propias de eso, de la cohesión del grupo y de la transmisión de información y de la nivelación de hombres y mujeres y favorecer los procesos reproductivos, pues dieron lugar a ese fenómeno artístico. Y ese fenómeno se ha continuado como se ha continuado en Altamira, o se ha continuado en Castillo, o se ha continuado en otros muchos yacimientos de arte parietal conocidos. Es decir, desde fechas muy antiguas hasta final del Magdaleniense, ese proceso gráfico está ahí presente. El modo de vida y la relación con el ambiente de los grupos magdalenienses del Levante han ocupado gran parte de las investigaciones de Émilie Aura. Con mucha frecuencia nuestro acercamiento hacia la prehistoria lo hacemos a través del arte, que es muy llamativo y es normal. Pero a mí me interesa mucho hablar de la vida y la muerte, de cómo vivían y cómo morían. Bueno, la unidad social básica normalmente se denomina banda, formada por un número variable de individuos, pero que nunca superan la veintena, 25 individuos. Obviamente estos grupos tienen una interacción con otros grupos similares que se distribuyen por el territorio y con los que, en cierto sentido, aseguran no solo el éxito biológico, también social. Es decir, la reproducción biológica y social se garantiza a través de esta relación, de esta interacción con otros grupos. Estos grupos, evidentemente, en todos los cazadores-recolectores son más o menos nómadas. Más o menos nómadas significa que mantienen una serie de yacimientos relativamente estables, con otros que son claramente orientados a la obtención, a la extracción de algún tipo de recursos, bien sea de caza o de obtención de materias primas, por ejemplo. Por tanto, tendrían, digamos, cada una de estas bandas o cada uno de estos grupos de bandas, sí, tendrían como un territorio, ¿no? Se moverían por un territorio. Sí, de hecho hay elementos de territorialidad, en el sentido de que se observan no solo que se están utilizando las similares materias primas que se obtienen de determinados, digamos, formaciones geológicas que son controladas, que son conocidas y que por tanto se transmiten entre ellos, sino incluso los mismos adornos fabricados sobre objetos de origen marino, caracoles, bivalvos, gasterópodos, que se perforan y se utilizan como elementos, como colgantes, como adornos. Claro, estos tipos de ornamentos a veces se encuentran a distancias de 40 a 50 kilómetros de lo que es su lugar de obtención, el mar. Entonces, necesariamente, la llegada de esos objetos a zonas alejadas de sus lugares de obtención nos está indicando que hay interacción entre esos grupos y que, además, posiblemente esas formas de interacción dan lugar a elementos crecientes de territorialidad. Y ahí quizás entra el tema de los enterramientos. Cómo, a medida que estos elementos de regionalización los vamos observando, al final del Paleolítico, en lo que se llama el final del Magdaleniense, incluso en lo que es el inicio del Epipaleolítico, se observa, al menos en la región mediterránea ibérica, un incremento cada vez mayor del número de restos humanos. La fauna está en el centro de la cultura magdaleniense en cualquier época y latitud. Vamos a observar los animales del magdaleniense levantino. Hay que decir que aquí en el Mediterráneo, por ejemplo, no hay presencia de oso de las cavernas,
Pero sí que tenemos otros grandes carnívoros representados, como el león en algunos yacimientos del Paleolítico Medio, como la Cova del Bolomor, y después, fundamentalmente, otros carnívoros ya de talla mediana, como el leopardo y el cuón. Y efectivamente, bueno, hay constancia también de que esos grandes carnívoros pudieron predar y atacar a los grupos humanos, ¿no? ¿Y tenéis alguna pieza muy singular en el museo? Sí, efectivamente. Tenemos un fragmento de un neandertal infantil procedente de la Cova Negra de Xàtiva. Se trata de un fragmento de parietal, un fragmento craneal muy pequeño, que posee dos punciones, dos marcas de dentición. Bueno, pues el estudio, la publicación que se hizo de este resto, deparó, bueno, una conclusión, y era que posiblemente un leopardo había sido el causante de este ataque, ¿no? Que posiblemente le causaría la muerte a este niño neandertal. Las cuevas de la Pileta, Nerja y Ardales en Málaga son el gran escaparate del magdaleniense en el sur peninsular. Pileta y Ardales pertenecen al mundo del interior y Nerja al de la bahía de Málaga. Las poblaciones de ambos territorios muestran características diferenciales. La cueva de Ardales ha registrado los trazos de pintura más antiguos datados hasta el momento. Allí, muy cerca de esos trazos, el catedrático de la Universidad de Cádiz, José Ramos, nos habla de arte y poblaciones magdalenienses en el sur. Las condiciones climáticas que tenemos en el sur de Iberia, de la península ibérica, sobre todo si miramos la geografía, por debajo del paralelo de 40 grados, es decir, Lisboa, Madrid, Valencia, las condiciones eran diferentes y se parecen más al norte de África, claramente. Eso ha condicionado un poco que ese Drias existieran esos pequeños apuntes fríos. Se empieza a ver una personalidad cuando empiezan a haber datos en cuevas modernas, excavadas con técnicas recientes, y se puede empezar a contrastar algunas reflexiones respecto al Levante y respecto al Cantábrico. Pero nosotros también estamos en la provincia de Málaga, estamos en el sur de España, miramos también hacia el norte de África, como reflexiones de posibles contactos, influencias e interacciones de estas sociedades. ¿Pudo ser el estrecho la puerta por la que entraran a Europa y que no fuera el sur de la península un culo de saco del arte que venía de Europa? Claro, este es un debate que ahora mismo es minoritario, pero que algunos autores clásicos lo han planteado y que creo que debemos de reflexionar a partir de las nuevas dataciones, cronologías que tenemos en el sur. Casi todas las culturas tienen sus cronologías un poco más antiguas en el norte de África, ¿no? El propio arte, que costó incluso que se considerara arte paleolítico, sobre todo en el norte de África, no tanto en la zona de Marruecos, como hay que mirar a Argelia básicamente, las cronologías podrían apuntar una presencia humana anterior, ¿no? Tendríamos que remontarnos a Jebel Irud, el hombre anatómicamente moderno, 300.000 años, con una cultura que aquí llamaríamos musteriense. Las modas cambian en prehistoria y ahora a eso se le llama Middle Stone Age, porque se ha pasado de un mundo francófono a un mundo anglófono. Pero ese mundo es el mismo que está en Cueva de Ardales, donde estamos, el mismo que está en Gibraltar e incluso que está en la Cueva del Monte Castillo, en Santander. Por tanto, creo que hay que mirar con mucha prudencia hacia el sur. En la gran cueva de Ardales, el magdaleniense se despliega en forma de maravillosos grabados. Vamos a disfrutar con un excelente grabado magdaleniense en la cueva de Ardales. Aquí podemos ver un ciervo perfectamente grabado, la cabeza, bajamos el pecho, las piernas, aquí vemos la barriga, los cuartos traseros y el lomo. Pero acompañando a este ciervo hay una figura femenina muy estilizada, de perfil, prácticamente este volumen del glúteo es la que lo define. Pero aparte de estas dos figuras, hay otra enseñanza que me gusta muchísimo de este panel magdaleniense, que es el respeto que tenían a la pintura de los antiguos. Justo encima de esta piedra hay dos excelentes caballos solutrenses. Ahí también, ¿qué quiere decir? Que los artistas magdalenienses utilizaron un panel en blanco para acompañar, no molestar y no destruir la pintura anterior. Todo un ejemplo de respeto al arte de los antiguos. Aquí podemos observar una espléndida cierva magdaleniense, se ve muy bien, ¿verdad? El lomo, los cuartos traseros, la panza, pero lo que es muy curioso es la técnica con la que fue realizada. No fue ni grabada ni pintada, sino utilizando una mezcla del barro de la base con resina vegetal, lograron hacer estos trazos.
Con esto conseguían dos fines: por una parte adherirlo a un mármol que no absorbe la pintura y por otra parte darle este volumen que realza la figura. Es por tanto un prodigio no solamente artístico, sino incluso tecnológico. Y como en otras cuevas vemos que se encara a otro pequeño cervatillo que vemos en algo más rojizo enfrente. Una preciosidad en lo estético y desde luego muy avanzado en lo técnico. La bahía de Málaga es un lugar cómodo para la vida. Su estabilidad climática, su templanza, la convierte en un refugio para las poblaciones humanas desde hace más de medio millón de años. Las características geológicas del terreno, con profusión de cuevas calizas, ha conservado un registro arqueológico amplísimo para estudiar las poblaciones del Paleolítico. El macizo de El Cantal, próximo a las cuevas de la Araña, contiene en su interior un prodigio: formaciones rocosas creadas bajo el mar hace miles de años. En sus galerías interiores, que llegan desde el Mediterráneo hasta la cima de la colina, proliferan los testigos de la presencia humana en épocas remotas. Los restos fósiles y pictóricos de la Cueva de la Victoria son una prueba de primer orden para comprender estas poblaciones del sur peninsular durante el Magdaleniense. Lo que se ha recuperado de las excavaciones, al menos hasta el Magdaleniense, que es el nivel que estudia Fortés aquí, está vinculada con el marisqueo, es decir, con el recurso que ofrece la playa, que la playa la tenemos a 500 metros, o sea, que es que estamos en el acantilado, pero nosotros por debajo tenemos la playa de la Cala del Moral y la playa del Rincón de la Victoria. Y en esas dos playas, pues, y en este acantilado se recogen todo tipo de moluscos, se recogen cangrejos, todo tipo de conchas de muchísimas variedades, y también tenemos restos de pescado, como el sargo y la herrera, por ejemplo, o de cetáceos que probablemente se vararon en algún momento y que fueron consumidos en parte en el interior, al menos un fragmento de esos cetáceos. Lo que quiere decir que, junto con el conejo, que es el animal predominante en la dieta alimenticia de todo este magdaleniense entre los dos lugares, entre Ardales y la Victoria, aquí el conejo tiene un peso, pero no tan importante como ocurre con el marisco. Y sobre todo, el resto de dieta fundamentada en los herbívoros grandes como ciervo, caballo, aquí no está casi, se podría decir, ni presente. Estos grupos siempre se han creído que son nómadas, ¿no? Pero claro, ser nómada significa muchas cosas. Puede ser nómada dentro de un territorio o nómada abierto al conjunto. ¿Tienen la impresión que estas bandas o estos grupos hacen un nomadismo pero siempre cercano a la costa, que de alguna forma eran territoriales? Sí, eso lo hemos estudiado nosotros y publicado en varias ocasiones, lo que nosotros llamábamos un nomadismo restringido, que es una secuencia a lo largo del año, a lo largo de las estaciones del año, en donde los grupos humanos del Paleolítico optimizaban lo mejor de cada recurso en su época. Por ejemplo, en las cacerías se iban en lo que era el final de la primavera y el verano y el principio, muy al principio del otoño, se iban al interior, a los rebordes montañosos de Málaga, mientras que en invierno le era mucho más favorable bajar a la costa y establecerse, cambiando completamente su modo de vida a la playa, es decir, acomodarse lógicamente dentro del año, de las estaciones del año, a lo mejor de cada uno de los dos ecosistemas. La península ibérica tiene peculiaridades que la hacen única en la mayoría de los contextos históricos. La prehistoria no es una excepción. El magdaleniense como fase final del Paleolítico, tampoco. Su territorio, con gran variedad climática y orográfica, permitió adaptaciones genuinas del fenómeno magdaleniense. ¿Se puede hablar de un magdaleniense peninsular? Tal vez sea mejor detenerse en el fenómeno abordando sus peculiaridades regionales. El magdaleniense supuso la última etapa del Paleolítico superior. Mientras en la península ibérica aún se seguían pintando las cuevas, una auténtica revolución estaba comenzando al norte del creciente fértil. Nacía el Neolítico, como se demuestra en los yacimientos espectaculares del sur de Turquía, de Göbekli Tepe y Karahan Tepe. El Paleolítico comenzaba lentamente a quedar atrás para dar lugar a la profunda revolución que supuso el Neolítico en la historia de la humanidad.